Bueno, estamos acá en una nueva charlita creativa. Bienvenido, Walter. Eh, Te cuento más o menos de qué va la cosa. Dale. Este es un programa, un ciclo que denominé o denominamos ya porque es una construcción colectiva de charlitas creativas. La idea es contarnos un poco cuál es tu proceso productivo a la hora de producir algo artístico, ¿no? Sabemos que escribís guiones, puede Sí, ser, sí, sí. y además das un taller de guiones Sí, sí, sí. actualmente. Bien, entonces queríamos conocerte primero a vos, qué te lleva a este mundo, y segundo, lo que es la parte de tu proceso creativo. Y Bien. para cerrar, vamos a dejar ahí un tip al final para que nos quede algo para la historia de Gesell. Me Así encanta. que bueno, Me encanta. bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que me encantó la propuesta. Me parece que es una iniciativa necesaria, ¿no? Empezar a hablar de los procesos creativos, que particularmente para mí es un tema hiper interesante, ¿no? Estábamos hablando de lo que es el proceso productivo, o sea, bueno, si estábamos hablando Fuera del aire. fuera del aire, ahora ya lo vamos a hacer un poco más acá adentro. ¿Cómo nos lleva el proceso, no? O sea, esto viene a raíz de un ciclo de bloqueos creativos que, si bien me adjudico que por suerte, toquemos madera, no tengo grandes bloqueos, o tengo mecanismos para salir rápidamente de ese bloqueo Bien. que también me funciona, ¿no? O sea, el poder haber estudiado y haberme desarrollado en cierta carrera artística me llevó también a ser consciente de, che, acá se está sumando un bloqueo, vamos a, no sé, otra expresión artística, vamos a buscar otro mensaje, o simplemente vamos a disfrutar el bloqueo y cierro como esa carpeta, abro otra y seguimos por ese lado. Claro, Yo soy diseñador gráfico, pinto, dibujo, estudio diseño y estudio otras cosas. Por ende, para mí el bloqueo creativo es algo que no puede suceder, claro. porque me dedico a esto, laburo de esto. Pero bueno, ¿qué sucede a la hora de escribir, no? O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿Tenés esos bloqueos? ¿Cómo los superás? ¿Cómo los rompés? Mm, Contanos un poco de vos, cómo llegaste a ese mundo y bien. después estas Bien. preguntitas. Es interesante. Hablando puntualmente de los bloqueos, sí, los he atravesado. En particular, una cosa que pude identificar, sobre todo en mi época de estudiante, cuando estudiaba cine, es que en mi caso particular se expresaba como un gran miedo a la exposición, Claro. digamos, ¿no? Como que venía un poco, la presión venía como por ahí, ¿no? Y después más adelante, ya recibido y a la hora de empezar a construir obra y demás, em, me pasó algo que me di cuenta, yo digo, mirá qué interesante, ¿no? Qué engañoso que es. Em, Estuve 3 o 4 años de mi vida saltando de un proyecto a otro sin concluir ninguno. Y me costó darme cuenta de que estaba atravesando un bloqueo creativo, que era una forma en que se expresaba, digamos, o sea, como agarraba un proyecto, lo desarrollaba hasta un punto casi cúlmine, y ahí me empezaba a entusiasmar con otra cosa, y que eso era, claro, no me daba cuenta porque no se manifestaba como solemos pensar desde el estereotipo del bloqueo creativo, que es, uy, no puedo crear. Claro, sí. En mi caso se presentaba al revés, o sea, creaba un montón, pero nunca culminaba. Y en un momento, bueno, nada, eso obviamente me empecé a dar cuenta y a mí me ayudó mucho empezar a trabajar mis procesos en tutorías, por ejemplo. Yo ya en todos estos años fui conociendo como gente, encontré en este caso en Pablo Dragovesky, que es mi mejor amigo y además es poeta y es realizador audiovisual, como esa voz que necesitaba para ordenarme, para poder sostener un proceso, para poder culminar una obra, ¿no? Para no estancarme en cuestiones que no tenían sentido. Porque bueno, también el proceso de guion es un proceso muy largo. Es como el del novelista, ¿no? Es como la diferencia de que corre los 100 metros llanos y aquel que tiene que correr no sé, un triatlón, ¿viste? Entonces, Claro. la preparación, las cualidades internas que te siguen son otras, ¿no? O sea, bueno, nada, soportar mucho la frustración, sostener en el tiempo, ir y volver, corrección. Claro, me agarro con esto de que a mí también me sucede, ¿no? Cuando me siento en un bloqueo propio,
si bien intento no tener una devolución tan tajante de una voz del otro, eh, voy en confianza a ciertas personas a preguntar, che, ¿qué te parece esto? Pero genuinamente, ¿no? O sea, intentando sacar el ego de Bueno, encima, intentando sacar un poco lo que es, no sé, las personas que sabes que no te van a dar una respuesta positiva, ¿no? Pero encontrar esa persona que te dé una devolución genuina, ¿no? Y que te ayude a vos a evaluarte. completamente. Porque esto que me decías, de que saltabas de un proyecto al otro sin poder culminarlo, seguramente que faltaba ahí, no sé, en la Facu teníamos, no sé, 10 correcciones antes de hacer una entrega de un trabajo. Completamente. Y nosotros actualmente con un trabajo, no sé, yo te digo pintando un cuadro, tal vez con diseño tengo más correcciones, pero pintando un cuadro y no hago 10 entregas previas para decir, ah, este es Ya el que va, está, este es el ¿no? que sale, este es el que logré expresar todo lo que quería. Es como, bueno, es lo que salió, es lo que me gustó. Claro, claro, claro. Y, y a veces cuando uno encuentra, seguramente a vos te debe haber pasado en algún momento, cuando uno encuentra esa voz o ese tono o ese color que vos decís, che, no sé, eh, en el guión debe ser drama, comedia, no me quiero encerrar Completamente. en ciertas etiquetas, pero encontrás una voz y decís, bueno, esto me sale. Y entrás y como caballito vas ahí, corres, 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 y después te das cuenta que el bloqueo es traba porque no podés salir de ese bucle, ¿no? O sea, en eso cómo te sentís, en esa parte, ¿no? De... Mira, la verdad es que me tocó, fui como encontrando diferentes métodos, digamos, ¿no? Por supuesto, esto que te decía, como aclaración aparte, ¿no? Esto que te decía de estos procesos que no podía terminar, siempre eran procesos como muy personales. Para ahí desde lo laboral no me lo podía permitir que me pase, ¿no? Y eso ya me daba como un dato, decir, oh, mira, entonces acá hay algo que se está jugando, ¿no? Que tiene que ver mucho con el ser, ¿no? Entonces, bueno, se me está jugando algo ahí. Entonces, nada, empezar sobre todo, como, en principio, echar luz, ¿no? Uno intenta como salir rápidamente de esas sensaciones de incomodidad y decir, "Ah, no, bueno, me pongo a ver, no". Y además, los guionistas tenemos millones de falsos haceres, ¿no? Como decir, no, bueno, me voy a ver una película de referencia. Ah, no, no, voy a investigar, ¿no? Sí, sí, sí. Y de Entonces tenés golpe, un montón de cosas que te hacen pensar falsamente que estás en el proceso creativo, pero te estás evadiendo, ¿viste? claro. Entonces, cuando uno puede como sortear esos cantos de sirena y se la banca en el sentido de que, bueno, a ver por dónde está pasando lo que me está bloqueando, también empieza como a encontrar de alguna manera como la salida. Entonces, en mi caso particular tenía que ver con una cuestión del ser perfeccionista. Por otro lado, tenía que ver con el tema de la exposición. Y entonces fui como encontrando lugares como de la exigencia de tener que saber, porque yo era el autor de la obra, saber cómo sigue, saber cómo va esta trama. Y después como que me fui entendiendo que no, que en realidad yo soy como el primer explorador de esta selva y estoy abriendo un camino que no existe. Claro. Y inevitablemente me tengo que encontrar con el precipicio, me tengo que encontrar con el callejón sin salida para entender el territorio, ¿viste? Entonces, empecé a entender en mi caso particular que el proceso creativo era antes que nada un diálogo, donde yo en principio me dejaba ir y decir, bueno, a ver, esto, y empezaba a charlar, ¿viste? Decir, ah, a ver, ¿y esto? ¿Y por qué puse esto? ¿Y por qué puse este adjetivo? ¿Y por qué puse aquello? ¿No? Y empezar a hacerme preguntas me llevaba como a ciertas respuestas que abrían nuevos caminos y empezaban a pasar otras cosas. Y fui como encontrando esa, digamos, que es un poco lo que le paso también a los alumnos cuando hacemos tutoría y qué sé yo, ¿no? Como, bueno, tranqui, no hay que hacerlo bien, porque además la escritura particularmente, no sé, por ahí es una idea equivocada, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que lo pictórico te conecta con algo que es muy, muy interno, ¿no? Como muy de esta cuestión infantil, del dibujar, del jugar, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, la escritura no pasa por ahí. Claro. ¿Por qué? Porque vos aprendés a escribir en la escuela. Sí, claro, ya es más serio, un poquito más grande. Y además, el- se te evalúa. Y además se te corrige. Y además hay una manera de escribir bien y una manera de escribir mal.
Pero eso, ese aspecto de la escritura, nada tiene que ver con el narrar. Y esa es una primera diferencia que uno tiene que hacer. Sí, totalmente. Una cosa es escribir, la escritura como vehículo de mi narración, que también es una búsqueda. Y otra cosa es lo que yo narro, lo autoral. Por eso encontramos mucha gente que escribe como los dioses, pero te aburre soberanamente. Y encontramos personas que no han escrito nunca nada en su vida, pero te cuentan cómo fueron a comprar pan y te quedás escuchándolos como si te estuviesen contando, no sé, Volver al Futuro, Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Es eso, es como Como el genio narrativo, el digamos. narrador de historias de... Justamente estábamos Completamente. hablando de que esto parece una charlita de bar, ¿no? El narrador de historias del barcito, ¿no? Que Completamente. vino y te cuenta qué pasó el fin de semana. Y fueron juntos. O sea, seguramente fueron juntos a la cancha, después comieron el mismo Pero lo que el asado. tipo vio, Pero lo que él contó fue como otro, no sé, otra emoción, ¿no? Como que se completamente. rompe ahí. Volviendo un poquito a esto que hablábamos de lo interno que uno intenta expresar, ¿no? Esto de justamente en lo pictórico, a mí me sucede que yo siento que, no sé, mi cuerpo lo intenté entrenar, de hecho a veces me cuesta, eh, como para agarrar el pincel. O sea, yo digo, no, te puedo pintar mucho mejor un paredón que si me das algo chiquitito para pintar porque organicé todo mis movimientos, mis gestos, mi cuerpo, ¿no? Y a la vez me dejo, como la mente en blanco. O sea, yo no pienso cuando o sea, intento no pensar Claro, cuando estoy pintando. O capaz que estoy pensando en: le tendría que decir esto a la psicóloga", ¿entendés? Si estoy hablando así, claro. y me cuento mis propia historia, pero estoy de una manera más o menos, como un multitasking, ¿no? O sea, pensás en una cosa, estás haciendo otra. Seguramente eso en la escritura no sucede. O sea, vos tenés que Mm. estar mentalmente involucrado en lo que está pasando, tal vez físico, no sé, me imagino la acción de escribir a teclado hoy por hoy, ¿no? Pero, ¿qué te sucede en ese momento? ¿Qué? Ok, esa es interesante la pregunta. Mirá, en principio, yo creo que la actividad artística en todos sus niveles es tricentrada, digamos, o sea, requiere del intelecto, requiere de la emoción y requiere del cuerpo. La escritura no es diferente en ese sentido. Es una actividad corporal, porque requiere que yo esté sentado y requiere que yo esté escribiendo, y eso también es un entrenamiento. Sí, claro. Está la emoción completamente ahí dando vueltas y también está el intelecto, ¿no? Como estructurando y demás. Hay momentos en que uno tiene que dejar que la emoción capitanee el asunto y hay otros momentos en que uno tiene que dejar que la razón haga su trabajo. Es decir, bueno, la emoción me trajo estas 15 páginas, bienvenido intelecto, vamos a sacar lo que vale la pena, digamos, y a editar un poco, digamos, ¿no? Y me parece que está bueno. En definitiva, el resultado final lo que tiene que ser es el matrimonio entre esa potencia que es más creativa y más automática, más profunda, y esta otra que ordena, digamos, ¿no? Pero a mí me pasa que cuando escribo, em, yo digamos, uno va entrando como en una frecuencia, me parece que tiene que ver con eso, que es difícil de explicar, Sí, pero, entiendo. pero, pero de repente a mí lo que me pasa es que empiezo a ver la película, es como que entro en una visión, ¿no? De repente estoy en la sala de un cine y estoy viendo las acciones y hasta que ese momento llega y hay un momento previo de torpeza y incomodidad, de decir, bueno, y a ver, ¿y qué podría hacer este personaje? Ah, podría, y bueno, pero entonces es como que estás tratando de entrar como a diferentes lugares, el intelecto, de la emoción. Yo a veces digo, bueno, lo voy a mandar a comprar el pan, ¿no? O sea, lo voy a empezar a mover un poco, a ver qué pasa, porque sé que lo único que estoy esperando es esa frecuencia, ¿viste? Claro. Entonces, es eso, es como no me importa tanto por dónde empiezo. Puedo empezar por lo corporal, escribiendo automáticamente. Puedo empezar con la emoción, como, bueno, ¿qué le está pasando al personaje? Empezar la escena de la emoción. Puedo empezar desde el intelecto, ¿no? Como planteando algunas acciones posibles, pero lo que realmente va a funcionar es cuando llegue ese momento en que estos tres centros están alineados y los tres estamos creando, ¿viste? Pero bueno, sé que es un camino y que hay que crearlo. Por eso
uno se va conociendo también, ¿no? Seguramente hay una multiplicidad de factores. A mí me pasa que, bueno, a lo largo de mi vida he descubierto que a mí me funciona muy bien trabajar en silencio, trabajar muy temprano en la mañana. Yo me levanto a las 4:30, a las 5 de la mañana todos los días. Me voy, tengo un cuartito atrás. Entonces, bueno, eso a mí me funciona. Claro, sí. Entonces, antes, lo que en otros momentos, pues no sé, quiero escribir al mediodía y me es imposible, digamos. Papá, qué sé yo, ¿te fijaste si...? Bueno, no puedo, qué sé yo, ¿viste? Entonces, bueno, fui encontrando como eso. Entonces, ahora llegar a ese momento de sincronía me cuesta menos. Y por otro lado, el cuerpo creativo se entrena. Ya mi cuerpo creativo sabe que la hora de laburar son las 5 de la mañana. Claro, sí, ya se despierta con eso. Ya es eso. Antes era como, bueno, por ahí estaba trabajando, teniendo una clase y ¡pum! Me vino una imagen. Uy, bueno, me la anoto. Uy, ahora ya no me pasa tanto. Ahora es como que me doy cuenta que fui como condensando también un espacio de creación. Pero bueno, fue un camino llegar hasta ahí. Sí, a mí me pasa de que, bueno, puedo deshilachar un montón de cosas de lo que dijiste, ¿no? Primero, como la visual de entre lo, ¿cómo dijiste? Entre lo creativo Y lo lo... racional, Y ¿no? lo racional es como el meme este de las dos habitaciones de Merlina, tipo una full colors y la otra blanco y negro, tipo, bueno, ahora es hora de trabajar. Yo creo que muchos de los creativos nos pasa, tal vez voy a ser súper autorreferencial en esto, Completamente. de que no puedo hablar en singular. Yo siempre digo, no, estuvimos haciendo, hicimos tal cosa, hicimos tal otra, pero porque creo que uno lleva esa fragmentación de decir, bueno, estas son mis personalidades y todas se nuclean en este trabajo. O sea, porque en mi trabajo diario no están todas las personalidades. Está Franco Escobar, el diseñador, que tiene que desarrollar esa tarea. Y tal vez al enfrentarme a una obra o algo, y me enfrento a todos. Y de hecho Obvio. me sucede también que tengo muchísimo bagaje teórico y conocimiento de un montón de técnicas, pero a la hora de querer de querer expresarme, yo elijo la técnica que quiero hacer. Claro. Que en mi caso hoy es como una ilustración con pintura, bla, pero tengo un bagaje completo de, no sé, grabado, serigrafía, o sea, un montón de técnicas que me ayudan a la hora de componer la imagen, el dibujo, ¿no? Y, y en esto que me quedó muy interesante, porque me imaginé despertándome 4:30 de la mañana, yo no lo podría hacer porque me acuesto a las 3, o sea, Claro, claro. a mí me sucede, sí, creo que, pero lo puedo asociar con lo romántico del silencio nocturno, ¿no? Porque a las 4 o 5 de la mañana todavía es de noche, Completamente. salvo ahora en verano, pero tenés unas 3 4 horas de nocturnidad importante que te Re. abraza, ¿no? Es como ese silencio, esa tranquilidad. Me imagino que porque dijiste que tenés, bueno, te conozco primero por ser papá de scout, pero al tener familia, responsabilidades y la carga diaria, Completamente, completamente. que, no sé, te levantaste, te rebotaron el cheque de la película y a la noche te tenés que poner a escribir la película. Ahora se mueren todos. La ametralladora de... sí, a ver, yo pienso que tiene que ver también, hay seguramente, bueno, me pareció interesante esto que decías bueno, venimos todos a crear, ¿no? Porque realmente personalidad es una palabra singular cuya realidad es plural, digamos, ¿no? O sea, de hecho, en todas las tradiciones espirituales, incluso en la psicología, la búsqueda es ir hacia la unidad, hacia la integración, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso, que somos muchos, ¿no? Sí, claro. Entonces, y digo, y eso, y uno dice, nada, ¿cómo estamos? Y sí, y a veces el que se levantó para ir a trabajar es el vago, digamos, es el haragán, es el malhumorado, digamos, todos estos. Entonces uno tiene que aprender también como a identificarlos. Yo creo que tiene que ver mucho con que esto que parece una tontería, encontrar el momento del día de creación, creo que es un conocimiento autoral muy importante, porque una de las cosas que está ahí como afectando son los ritmos circadianos que cada uno tiene. Y eso es muy personal. Yo siempre fui un chabón que me gustó la mañana.
soy un tipo de la mañana. O sea, era pendejo y todos mis amigos se acostaban a las 3, 4 de la mañana y yo me levantaba a las 7. Claro. O me levantaba a las 5. Nunca me costó la mañana, ¿no? Mi compañera hay que levantarla con una orden judicial a la mañana, pero se podría quedar Sí. tranquilamente hasta las 3:30 de la mañana. Claro, A sí. mí no me da, Claro. ¿viste? Y cada uno, o gente, conozco por ejemplo, tengo un amigo que él escribe de 2 a 5. A mí ese horario, si me pones en una tumba, es lo mismo, porque no existo, es como funciono, Es como pero la película esta, Amante de 5, de 3 a 5, algo así. completamente, Te completamente. encontrás a esa hora, una cita. No, no cuente conmigo. Claro, ¿no? Esto ¿Qué tal? de, Soy una meba. Me claro, llamo Walter. de los ritmos seguramente se te dio. Nosotros justamente hoy la charlita la arrancamos al revés. Eh, Debe haber sido algo cultural, ya que lo traes, ¿no? De tu familia y eso. ¿Cómo llegaste a decir, me quiero dedicar a escribir? Me dijiste que estudiaste dirección de cine, ¿puede ser? Estudié guión. Ok, Primero estudié filosofía, sí, digamos, y después estudié guión de cine y televisión. O sea, esa es mi formación. bien. Eh, por supuesto, antes de eso, mi relación con la escritura era con la literatura. Yo empiezo con la poesía, después me voy para el relato, digamos, para los cuentos. De hecho, esta necesidad de estudiar filosofía tenía que ver con cultivar un poco mi intelecto, ¿no? Sabía que para mí lo autoral pasa por una reflexión del mundo. Y desde ese lugar me parecía mucho más atinado estudiar filosofía que letras, por ejemplo. Aunque esa información siempre se busca, digamos. Claro, sí. Eh, pero empieza de muy chico realmente, empieza de muy chico. O sea, yo, por ejemplo, mi viejo era muy cinéfilo, con él siempre nos veíamos ciclos de cine y qué sé yo. Y yo me acuerdo que tenía, no sé, 8 años por ahí. Y terminó la película y siempre me preguntaba lo mismo: ¿quién escribe la película? Viste que todos los directores te dicen, lo primero que pensé es quién la dirigió. A mí me daba lo mismo. ¿Quién actuó? Soy muy malo para los nombres de los actores, pero me interesaba quién la había escrito. O sea, y eso me llama mucho la atención, porque ya tenía un conocimiento intuitivo de que eso antes de filmarse tenía que escribirse, Claro, sí, ¿viste? totalmente. Yo nunca lo tuve. Claro, Al día bueno, de hoy. O sea, pero. muy loco, ¿viste? Como decir, y eso, y le preguntaba a mi papá y buscábamos la información y me contaba, bueno, y qué sé yo, me llamaba mucho la atención. Y después empecé casi espontáneamente, digamos. Empecé en la escuela primaria. Siempre tenés alguna influencia hermosa de algún docente, en este caso maestras, que les gustaba la literatura y te traían cosas buenas para leer y que por ahí veían que tenías interés y te dan por abajo de la mesa, iban tirando más Sí, data. sí, sí. Te Eh, tiran lo que querés saber. Claro, ¿viste? Y por ahí empezar a escribir y darles, y, che, mira, uy, qué bueno, ¿y por qué no te haces el taller literario de Epi? Bueno, fue empezar como por ahí, digamos, ¿no? Pero la poesía fue como la puerta de entrada, y siguió, y es una gran compañera, digamos, y de hecho me apoyo mucho en ella para sostener mis procesos de guión, porque tiene algo de lo espontáneo, de la mirada de ahora, del momento presente, que el guión no tiene, claramente. El guión es un proceso larguísimo, ¿viste? Entonces me ayuda para equilibrar, porque bueno, a veces hay que estar 2 años con un proyecto. Mira, yo esto que hablabas de quién escribió tal cosa, ¿no? Es algo que me costó muchísimo de chico, porque para mí era todo muy naif, diría, tal vez muy arraigado a los católicos, o sea, la generación espontánea y la creación. Era como, no, esto se dio porque se tiene que dar así, ¿no? O también vamos a echarle la culpa a mamá, como dice Freud siempre. Claro, tal cual. Eh, no quieras inventar nada que está todo inventado. Entonces, si está todo inventado, es por algo sucedió, ¿no? Eh, y no me centraba tanto. Me costó muchísimo la lectura de chico, o sea, hasta de grande. Creo que soy uno de la generación de los de Harry Potter, que arrancamos a leer con Harry. Y después sí me pasé tipo a. Ya era un salto enorme, ¿viste? De Harry Potter a Borges. Era tipo, necesito esta complejidad porque Claro, lo claro. demás no me atrae, ¿viste? O sea, el- los pasajes de movimientos, de tiempo, la atmósfera. O sea, soy malísimo con la redacción, ya te digo.
De hecho, no está declarada por un profesional, pero dislexia ahí, galopante. Podemos intuirla. Sí, sí, sí. Y Igual que está ChatGPT, que es una masa. sí, pero yo como vos, o sea, en ese sentido de decir, che, tengo un problema al hablar, o sea, porque de Claro, hecho claro. lo noté de chico, o sea, que también es como, no sé, yo siempre escuela pública, éramos 200 adentro del aula, ¿entendés? Hay cosas que por más de que quieran se le escapan a los docentes. Y bueno, y en eso sí, empecé a buscar también la lectura, las palabras difíciles, a ver por qué no me sale esta palabra y ensayarla y practicarla. Y entendiendo la palabra como el mensaje para poder conectar con el otro, tal vez por lo que lo impone la sociedad, ¿no? Ese mensaje que tiene que ser lo más concreto posible, pero me facilitó muchísimo lo que es lo visual, ¿no? O sea, el poder corregir lo visual, para mí era como, no sé, me das un libro, primero veo los dibujos. Si los dibujos me interesan, leo lo que acompaña al dibujo. No, qué interesante lo que me estás contando. Eh, y pero porque, y hoy lo noto de que migrando mi carrera, ¿no? O sea, me quiero ir al lado de lo que es la ilustración editorial, que es justamente texto y dibujos. Claro. En mensaje concreto, más allá del diseño que tiene otras reglas. Como la literalidad, ¿no? O sea, Es lo que te envuelve la atmósfera de lo que estás leyendo. bien, O perfecto. sea, Ahí está. es eso. Es la emoción que vos estás representando. No, no podés escribir un cuento de terror con colores pasteles. Claro, O claro, claro. sea, tal vez sí, o sea, obviamente que lo podés generar, podés hacer, Como un contrapunto y qué sé claro, yo, algo pero disruptivo, ¿entendés? Pero claro. tenés que ser muy genio para que te salga algo bueno, Sí, sí, tal ¿no? Si cual. no caes en la cómoda de decir, bueno, voy a pintar una casa de terror violeta, amarillos, ¿entendés? Alto contraste, como para que te genere esa sensación de decir, uy, ¿qué está pasando acá? Y, y eso te lo acompaña en un texto hermoso. De hecho, tengo un proyecto que no lo voy a dar al aire, pero eh, siempre pienso en dejarme cosas a mi yo del futuro, ¿no? Y, y me cuesta muchísimo esto de la escritura. Bueno, lo escribo, hago esto, hago aquello. Y hablando de esas cosas, es como, bueno, ¿cómo lo voy a poder leer? Me imagino, no sé, con demencia senil, me imagino con una falta de memoria, me imagino con ciertas enfermedades que se presentan por lo general a la tercera edad, de cómo me va a quedar este mensaje. Parte de las charlitas creativas surge de No, eso no. también, ¿no? Video para poder verme o para poder ver a mis colegas, o sea, relatar el presente es muy difícil porque más hoy por hoy, que es una vorágine. ¿Cómo te sentís con eso? Con el presente, como vos decías recién, ¿no? Que el guión no tiene tanto el presente. ¿Cómo te sentís relatando ese presente? A ver, cuando te digo esto del presente, a lo que voy es, no es inmediato más que presente, ¿no? Como para hacer una distinción ahí de los términos, porque las palabras son importantes en ese sentido. Es un trabajo, es como construir una muralla, es todos los días un ladrillo, digamos. Eh, en ese sentido, la relación con el tiempo de creación tiene que cultivarse, digamos. O sea, tiene que ser lo suficientemente... tenés que estar muy comprometido con lo que querés contar como para bancarte esto, ¿no? Decir, hoy este ladrillo, mañana este ladrillo, ¿viste? No voy a poder escribir hoy 120 páginas y aunque hoy escribiría 120 páginas, voy a pasar por un proceso de recorrección. ¿Por qué? Porque una película son muchas capas. La construcción del personaje, la atmósfera, la trama, o sea, son muchas cosas. Vos cuando lo ves lo recibís como un todo, digamos, pero ese todo es construido parte por parte, ¿viste? Entonces, bueno, ya de por sí es una característica propia del guión, digamos, como la del novelista, si se Sí. quiere. Eh, y después, a mí no me preocupa, por ejemplo, si pensamos en esto, en esta cuestión de relatar el presente, ¿no? Como esa aspiración que para ahí muchos filósofos incluso se pusieron, ¿no? Sí, en la filosofía se dice mucho esto, es decir, no hay nada más difícil que dar cuenta
poder conceptualizar el presente, ¿no? Justamente por esta multidimensionalidad que tiene, es muy complejo. Yo eso lo reemplacé por una indagación interna y pensar, bueno, ¿qué es lo que yo estoy queriendo contar? O sea, sobre qué me gustaría a mí indagar, digamos. Y tratar de que esa respuesta sea como lo más genuina posible. Porque si a mí, si a mí esa respuesta me llega, yo voy a tener la fuerza para sostener 2 años una escritura y contarlo. Porque es algo que está adentro y que no se va a modificar de un día para el otro. Me ha pasado, por supuesto, por ser parte de una industria, de que me digan, bueno, che, tenemos que hacer algo sobre la posverdad. Y por ahí no es el tema que a mí más me interesa ahora. Lo hago y lo resuelvo porque uno va haciendo oficio en el caminar, digamos, ¿no? No sé, me ha pasado por ahí de trabajar en Canal Encuentro y que pasen esas cosas, ¿viste? Eh, pero cuando vamos a lo artístico, digamos, bueno, no sé, a mí me interesa hablar de esto, qué sé yo. Yo ahora, por ejemplo, estoy con una película, La Isla de las Gaviotas, que estoy empezando a moverla, que es una película que habla sobre la violencia de género, ¿viste? Y bueno, y ahí hay que indagar también en, bueno, qué te motoriza, por qué, ¿viste? Sobre todo temas tan sensibles. Bueno, ¿por qué estás contando esto? Vos que sos un varón y qué sé yo. Bueno, a ver, ¿no? Y ver la motivación autoral. Bueno, entonces de todos esos lugares yo me voy enganchando. Y fui como encontrando eso, ¿viste? Pensar si estoy narrando algo que en el presente es lo que se está buscando, es un tipo de pensamiento que a mí me genera una ansiedad y además me parece como irrespondible, digamos. No puedo responder eso. Y ¿qué sé yo? No sé, por ahí no le interesa a nadie, digamos. No esto puntualmente, pero digo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa, sí. Y bueno, vamos para ahí. Esto de narrar el presente y tal vez narrar algo que nos interpele mucho más a uno, lo puedo comparar mucho con que, más el discurso que se está dando ahora, que justamente la otra vez lo escuché, no generes contenido, genera cultura, o sea, como que estos micros relatos que se generaron a través del reel, ¿no? O sea, que de hecho ahora hay un tráiler de 3 segundos de lo que vas a ver en 60 segundos. Es como, te hace un timing para tu concentración, que cada vez es menor, que decís, bueno, tengo un tráiler de esto, ¿no? Y a mí me sucede también, ¿no? De que no me interpela el presente como para decir, voy a pintar un cuadro, no sé, vamos a poner algo más en contexto no tan traído a la discusión política de hoy, ¿no? Pero no sé, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, está bien, yo tenía 9 años tal Claro. vez, pero si fuese hoy, no voy a pintar las Torres Gemelas prendidas a fuego, porque no es algo que me interpele, ¿no? Y no es algo de lo que yo quiero compartir en la comunidad en la que estoy viviendo. Y después también te escuchaba de que, ya retomando casi al principio de la charla, esto de, bueno, el proceso creativo me lleva a ver una película, me lleva a ver otro contenido. No sé cómo te llevas con las plataformas de streaming y esas cosas. Eh, en mi último conteo hace creo que 2 años atrás, o antes de la pandemia, no sé cuándo fue el conteo, hay una forma que si entras en el balance de Netflix, había visto más de 4.500 títulos diferentes. O sea, tipo, pero de todo. O sea, yo necesito que la gente me cuente cosas, creo que por eso hablo tanto también, pero de todo tipo, ¿no? O sea, te puedo ver un policial, te puedo ver un drama, te puedo ver... No sé, mi cerebro lo pide, no lo pido yo, ¿entendés? Es como... Y a veces también lo escucho de fondo. Yo uso muchísimo este concepto de audiolibro, Me encanta. pero porque es como, bueno, puedo estar haciendo un algo y a la vez, Absorbiendo, ¿no? sí, y sentirme cómodo con otra persona. No sé, te pones a escuchar al Negro Dolina a cualquier momento del día y vos decís, ah, listo, ya estoy para el whisky, el cafecito, todo tranquilo acá, Claro, ¿viste? claro, claro, completamente. Y cosas así, ¿no? Por ejemplo, series que he visto 250.000 veces, la misma serie, pero así de audio, ¿entendés? Entonces, más o menos cuando escucho una acción que me copa, levanto la mirada, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo haces esa curaduría, digámosle, de contenido que absorbes para poder decir,
Me gusta este color de tal serie, me gusta tal cosa, me gusta. Mm, ¿Cómo haces ese proceso de curaduría ya? eh, bueno, diferente, de diferentes maneras y según las necesidades, digamos. En principio, en Casa Herrero, cuchillo de palo, ¿no? O sea, yo como guionista miro muy poco cine, miro muy poco contenido, muy poco. En el día a día no miro nada, digamos. Mi momento de ver películas es los viernes con los chicos, que vemos una película infantil siempre, donde cuando no se me echa de la mesa y puedo meter un bocadillo, voy tratando de llevarlos hacia lugares interesantes. Eh, y después, a veces los sábados a la noche con mi compañera, nos tiramos a ver algo, digamos. Salvo esos dos momentos, no miro en ningún otro momento, digamos. Por mi dinámica de vida, digamos. Yo tengo un momento para trabajar a la mañana, después a mediodía ya voy a buscar a los chicos, a la tarde, y me levanté a las 5 de la mañana, 4:30. Sí, A las 10:30, 11, sí, sí, ya. adiós mundo cruel, digamos. Fui recuperando la lectura, que eso estuvo bueno. Pero bueno, pero hay momentos en que me pasa, por ejemplo, para el Cine Club, sí, hago curaduría, digamos. Entonces, bueno, hay que pensar un ciclo, ¿no? Bueno, ya ahí, bueno, hay una indagación sobre intereses, sobre cuestiones y demás, un proceso de, bueno, hoy sí, me voy a ver esta película, a ver qué onda, bueno, pasado mañana me miro esta, ¿no? Y se pone muy interesante esa parte. Y después también muy emocional, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco el año pasado, no, este año fue. Este año en un momento dije, quiero volver a ver todo el cine de Kurosawa. Me quiero dar esa panzada. Y todos los domingos a la noche me ponía una peli cuando mi compañía se dormía, porque no me acompaña ni ahí, ¿viste? Claro. Entonces, me vi todas y para mí fue hermoso encontrarme con el abuelo Kurosawa y ver sus películas. Y después, no sé, Krzysztof Kieslowski también me pasó. Cada tanto me miro alguna de Andrei Tarkovsky, que son por ahí películas de 4 horas, que no son tan fáciles de compartir. Tengo mis amores y vuelvo a ellos y me encanta y me reconectan también con todo lo que fue marcando este camino, ¿no? Como decir, bueno, yo entré por estos chicos, digamos, o Claro, sea, estos sí. chicos me convencieron de decirme, Claro. vení, acá hay algo para vos, ¿viste? Y me encanta, lo disfruto un montón, ¿no? Es como, es una muy buena alimentación, ¿viste? Y después, bueno, nada, es como, resisto, hay un montón de cosas que veo, que me indigno, me pasa, soy de los que putean y digo, ¿cuánto salió esta basura? Y no podrían haber pensado, y eso es constante, digamos. Sí, sí, me pasa constantemente con los materiales de producción en el mundo artístico me No, pasa. no, no. Es tipo, no hace falta hacer una escultura de Tergopol que vas a prender fuego. O sea, ¿cuánto estás contaminando para dar ese mensaje? O O sea, pegar una banana. no, bueno, eso ya es. Bueno, a mí me encanta mucho, no sé si la tenés a Belina Lesper. No. Ay, Lo voy a es seguir una después. mexicana re punk que me encanta, que la mina es una, digamos, es una experta en arte y va a las bienales donde están muchos artistas modernos y te agarra, ¿vale? Y dice, ¿qué es? No sé, qué sé yo, una mina que tenía todos baldes con agua. ¿Qué es esto? Le decía. No, no, estos baldes con agua representan la falta de agua en México, qué sé yo. La mina dice, esto para mí no es arte, qué sé yo. Entonces, critica eso, pero al mismo tiempo te muestra otras cuestiones. Y a mí me pasa mucho eso con entre comillas, el arte moderno, por decir algo que englobe un montón de cuestiones. Así como hay cosas que digo, Hay una serie mirá. que se llama Bellas Artes, no sé si la viste. No, no la vi. Ah, con el que hizo El Hombre Ilustrado, Ah, sí, 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 con Oscar Sí, Martínez. sí, excelente. Sí, Que sí, también sí. lleva una crítica a esto, ¿no? De que ya arranca con la crítica de que nos pasamos tres pueblos, los progres, ¿viste? Si bien estamos todos de acuerdo que no nos pasamos ningún pueblo, pero que a veces el discurso eh, se encierra tanto en cierta crítica que no es abierto al contexto en general.
Es como decís vos, o sea, che, loco, una banana pegada. No podemos hacer un plebiscito para saber si es arte o no es arte. Pero, o sea, en esa curaduría, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué nos sucede? Completamente. No, y además, y algo para mí que es un poco más grave, es la distancia que hay entre el argumento del artista y la obra. Claro. O sea, de por sí, si la obra necesita un manuscrito al lado para ser entendida, ya hay algo que hay que preguntarse, digamos. O sea, porque, digamos, no es un tratado filosófico, no está apuntado al intelecto, está apuntado a la emoción. Esto tiene que venir cualquiera y que le tiene que pasar algo Y con poder esto. comprenderlo. ¿Me entendés? Sí, no estamos tampoco en la corriente del siglo XX, principio del siglo XX, que levantabas una piedra y salió un manifiesto, no sé, el dadaísmo, o sea, Claro, pero es infinita la corriente de, de movimientos artísticos que hubieron, ¿no? O sea, a nivel global, porque si nos vamos a centrar en Argentina, tuvimos muchas cosas del presente que vos decís, che, al artista lo que menos se le escucha. O sea, tal vez escuchás a los músicos, tal vez nos apegamos a corrientes por un estilo musical, no sé, en los 60 con Spinetta y Charlie, después que fueron saliendo, ¿viste? Pero, ¿qué pasaba en lo plástico? ¿Qué pasaba en la escritura? ¿Qué pasaba? completamente, claro. Y que también somos un país tan grande, con tanta riqueza Y diversidad, ¿no? local, claro, que no nos podemos generar con una identidad. Es como la otra vez vino Paloma acá a las charlitas y era como en Gesell, la identidad geselina. No la podemos centrar en, sí, está de ojotas y bermuda de playa. Porque no somos todos eso. Claro. Y nos cuesta muchísimo, ¿no? Identificarnos en eso. Y se me había ido. Tenía una pregunta espectacular y se me fue. Ah, pero bueno, igual yo pienso que, digo, como para sumar a esa reflexión, ¿no? Qué difícil, ¿no? Porque yo creo que hay algo de lo general que no resiste lo particular. Hay algo que podemos entender, hay algo que podemos identificar como lo argentino, hay algo que podemos identificar como lo italiano, como lo ruso, pero que se cae cuando quiero atraparlo en un cuerpo, ¿viste? Entonces, me parece que también es eso, como bueno, ¿qué es la pintura argentina? ¿Qué es el arte geselino? Y por ahí la suma de todas esas voces, digamos, ¿no? Sí, yo lo que hoy noto también es que hay mucha falta de crítica, pero crítica con criterio, digamos, ¿no? O sea, Completamente, sí. falta esa parte que digan, ya estamos hartos de que pinten de color azul, justo estoy viendo la puerta. Estamos hartos de que pinten el color azul porque expresa tal cosa, tal otra, y que está bien, sí, yo sé lo que expresa, lo quiero llevar por otro lado, pero falta esa crítica a la hora de construir, ¿no? O sea, yo me siento muy reflejado en eso de que hoy esta masividad de imágenes, seguramente en la lectura pasa lo mismo, Completamente. esto que a nivel global no tenemos una voz identificatoria del lugar, ¿no? O sea, porque yo no puedo agarrar hoy una serie y decir, mirá, esto es re de Brasil. Bueno, eso pasa un montón, O creo. sea, o agarrar Se van un, rompiendo los un regionalismos, texto. sí. Yo, por ejemplo, hago mucha pintura japonesa y mucho estilo japonés. Y decís, che, pero no te cruzás a un japonés en tu vida. O sea, Claro, claro. porque, bueno, el internet o lo que uno lleva a consumírselo, ¿no? ¿Viste? Y además a mí me parece, a ver, son temas complejos, ¿no? Porque hay algo de esta posibilidad, ¿no? A mí también, yo soy muy fan de la literatura japonesa sobre todo, ¿no? Me encanta Kensaburo Oe, Haruki Murakami, Kawabata Yasunari, me encantan. Me encanta el cine japonés. Hay algo del oriental que siempre me llamó mucho la atención y donde siento una afinidad poética, si se quiere, contemplativa tal vez, y está buenísimo poder tener acceso a eso y que eso te influya, digamos, Sí, ¿no? totalmente. Porque yo pienso que eso, sí, lo podemos encontrar en Japón, pero que en realidad, o sea, lo que me está reflejando es algo que tenemos como seres universales, digamos. Y después está el otro tema, que es que cuando esa globalización
deja de mostrarme como esta pluralidad y empieza a homogeneizar, ¿viste? Entonces, las narrativas imperantes terminan permeando en un montón de lugares donde yo ya miro una obra de Turquía, miro una obra de Nueva Zelanda, miro una obra de Oriente y empiezo a cada vez me va costando más como encontrar estas diferencias. Y no son diferencias solamente en el modo de vestir, que ya es un montón, sino también en las conductas, Sí, ¿no? sí, claro. Y esa es la parte fea de la cosa, digamos. Pero es el yin y el yang, digamos. Es una ley universal el yin y el yang. Está en todas las cosas. Está, lo bueno y lo malo vas a encontrar siempre, en A todo. nosotros nos sucede como una identidad medio que, de hecho, Argentina creo que, lo voy a hablar también, voy a dar mi firma en esto, pero como que nunca nos centramos dentro de lo que es lo latino dentro de Latinoamérica, ¿no? O sea, nunca nos sentimos referentes. Éramos como, che, no, nosotros no somos tan latinos, no hablamos corriendo la R, no hablamos con tal cosa. Y te vas al centro del país y hablan así, ¿no? O sea, muy heredado de Porteñolandia, este tipo de hablar. Pero de golpe, en un momento, fue como todo tenía que ser español neutro. O sea, un doblaje, un programa de radio, un algo, ¿entendés? Era todo español neutro. A mí me pasa ahora con las voces, ¿no? A nivel local, o no local, a nivel más local de streaming sería, ¿no? O sea, Claro, ya no puedo escuchar a un porteño más en el sentido de dejar su mensaje, ¿no? O sea, prefiero escuchar, no sé, a un tucumano, a un mendocino, o sea, como que me dé otro aire, otra respiración, o sea, porque si no es como, estoy consumiendo solamente lo que sucede en Buenos Aires y es lo mismo que pasaba, no sé, con los grandes medios en, en el aire de la tele, ¿no? O sea, es como te acaparan un mensaje, un discurso y vos terminás hablando completamente. y pensando y reaccionando de la misma manera, siendo que somos otras personas. O sea, por ejemplo, acá en Gessel nos sucede que salimos y estamos en la playa. O que, no sé, que nuestra cerveza al atardecer es en la playa en vez del barcito. Entonces la publicidad no nos guía hacia ir al bar a comprar la birra, ¿no? O Tal sea, cual. ya más o menos estamos llegando a este cierre, a esta charlita que fue bastante nutrida. Eh, Quedaron un montón de preguntas en el tintero. Tenemos que hacer una de 5 horas. Sí. Pero esto de nivel local, ¿no? Estás dando un curso acá en Gessel. Sí. Sé que te mudaste hace poco. Ujú. Me Hace contás 4 años, más o 4 menos. años, bueno. Para algunos es poco, para otros es un montón. ¿Cómo te sentís con la ciudad? ¿Cómo te atraviesa a vos? ¿Cuál fue esa decisión? ¿Por qué decís, che, Gessel actualmente me convoca a tal cosa, a tal otra? Mm. ¿Y cómo te hace a vos en tu proceso, en tu parte profesional, pero también en calidad de vida, digámosle? Mira, yo tengo una relación con Gessel que no es de estos 4 años, sino que viene de 10 años antes. Yo venía a vine un verano con mi compañera, apenas estábamos noviando, creo que habían sido nuestras segundas vacaciones, y caímos en una casa en el sur, y en plena temporada, enero, y era súper tranquilo. Y nos gustó mucho la vivencia de la casa, ¿viste? Porque una casa con parque, estaba a 6 cuadras de la playa, el caminar por la calle de arena. em, Gesell además tiene esta cuestión particular que es bosque y playa, ¿no? Entonces es muy verde, muy frondoso, es una parte muy interesante, muchos pájaros. eh, y en principio nos empezó a pasar algo muy energético, que tiene que ver con, nos gustaba cómo nos sentíamos, cómo éramos nosotros acá, la frecuencia en la que entrábamos. A tal punto fue así que seguimos viniendo ininterrumpidamente cada verano durante 10 años. En el medio nacieron nuestros hijos, para ellos siempre veníamos a la misma casita, para ellos era la casita del mar. Ya esa sensación de bajar del auto y sentir el olor a pino, decir, "Ah, llegué, ¿viste?" Eh, y en esos 10 años de ir siempre a un lugar, también me fueron pasando como otras cosas. Por ejemplo, me ha pasado, me acuerdo las vacaciones
post pandemia, no, post pandemia no, pero bueno, cuando se empezó a abrir un poco. Sí, finales del 2020, principios Finales del del 20, 21. exactamente. Y que yo llegué y no me podía ni dormir una siesta. Como que la cabeza no me paraba, ¿viste? Yo, che, qué mierda, ¿qué me está pasando, no? Yo, pero sentía el lugar raro, qué sé yo. Y después me di cuenta que no era el lugar, que el lugar lo que me estaba permitiendo era escucharme. Yo eso en Buenos Aires no lo escuchaba. Y bueno, por todo esto y seguramente por un montón de razones que ni siquiera están en nuestro consciente, sentimos la necesidad de venirnos. Empezó a ser como una... Yo desde muy chiquito siempre soñé que iba a vivir en el mar. eh, y bueno, la pandemia, el yin y el yang, tuvo esto, ¿no? Nos permitió, yo ya trabajaba online, mi compañera no, pero una vez que vino la pandemia, como ella estaba embarazada, ahí pasó su empresa online y nos vinimos sin dudarlo. Y después fue todo una, o sea, fue un aprendizaje desde todos los lugares, ¿no? O sea, tuvo sus desafíos que tiene que ver también con esto, con la belleza, ¿no? O sea, yo era un chabón de ciudad, no cortaba leña, no me preocupaba calefaccionarme, y fueron preocupaciones que empezaron a estar Sí, presentes. claro. Y encima Eh, picante el frío en invierno. mm, ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo calefacciono la casa? Mirá cuánto sale la leña, ¿no? Todos esos, no sé, a mí se me rompía una lamparita y llamaba a alguien que venía, qué sé yo, y de repente me encontré, no sé, arreglando las tejas, haciendo esto, haciendo lo otro, que también vine a eso, ¿eh? Vine, como dije, me cansé de ser un inútil, digamos. Sí. Entonces, me desafié, sabía que iba a ser un desafío. Y después está también lo social, digamos, que también fue un aprendizaje, porque yo de donde venía era un individuo, no sabía ni quién vivía al lado mío. Y de repente la vivencia de la comunidad, ¿no? Tuvo unas cosas muy interesantes. Por un lado, unas cosas amorosísimas y hermosas, que es realmente somos una familia grande, realmente. Sí, la ciudad tiene un poquito. Yo digo que es una ciudad con alma de pueblo, ¿viste? Completamente. Y que, bueno, yo no me puedo ir más de. O sea, fui a Capital varias veces, pero no pude estar más de 3 veces, de 3 días. Cuando voy a Mar del Plata, que es acá nomás, que también tiene mar y todo, me bajo del bondi o me bajo del auto y se me cierran los pulmones por la emisión de los autos. Completamente. Y no entiendo, ¿viste? No comprendo y tampoco comprendo el concepto de vivimos 200 personas en un edificio que no nos conocemos. No, bueno, sí, 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 es surrealista, pero es lo que pasa, Claro, digamos. sí, tal cual. Y bueno, y después esto, ¿no? Como bueno, cómo te pega la mirada del otro, ¿no? Cómo es esta cuestión de donde empezás a perder como ese anonimato, que también tiene su cosa linda, de salir y que nadie te conozca, ¿viste? Entonces, bueno, te diría que es un proceso que está activo, pero que en términos generales, la verdad es que no lo cambio por nada. Yo encontré acá, a nivel artístico incluso, ¿no? La película que yo estoy escribiendo pasa en Gesell. Ahí va. eh, me- es como que me permite escucharme más, me permite también como estar más en contacto con el otro, escuchar al otro, y eso para mí, para un artista, es fundamental, digamos. O sea, no existe el encierro, no puede convivir con el arte, digamos. O sea, hay un momento donde tenés que escuchar el mundo. Y nada, es belleza pura. Yo me levanto a la mañana y todos los días doy. El gracias se me escapa de la boca todo el tiempo. Me levanto a la mañana y veo los árboles y veo el amanecer y veo los pájaros y me doy cuenta que me está brotando un gracias, ¿viste? Ah, gracias, Sí, gracias, gracias. gracias, gracias. No sé, tener un momento con mis hijos, che, tenemos media hora, nos vamos a la playa, y son todos esos momentos que yo digo, uy, loco, qué privilegio. Sí, sí, o saliste un poco enroscado, bueno, capaz que vos trabajás desde tu casa, ¿no? Pero saliste un poquito enroscado del laburo, vos decís, che, y te vas al mar, y el mar puede estar re picado, pero ya el sentir el viento en la cara te cambió el mood, y de golpe sentís como que los pensamientos negativos se te van volando, porque hay tanto viento que no te lo frenan, ¿eh? Es Claro, como, claro, claro. wow, wow, bueno, tengo que pensar tal cosa, tal otra, atajarme esto, atajarme aquello. Yo digo que en un momento trabajé en una farmacia, ¿viste? Y, y nos pasaba muchísimo esto en diciembre,
que llegaban la gente de vacaciones, se bajaba a tomarse la presión. Digo, no, ¿sabes por qué se te sube la presión? Y porque ya estás respirando la sal del mar, ¿viste? Y Claro. cosas así, como para llevarle el humor un poco a la gente, ¿no? Después también trabajé en un supermercado, también mucha vorágine. Y, y lo lindo de que me ocurre, ¿no? En invierno, esto de que nos conocemos todos. Tiene lo positivo, tiene lo negativo. O sea, el que se crió Todo. acá a veces es como, oh, basta, que fiaca, ¿viste? O tener que saludar todo el tiempo a todo Claro, el mundo. claro. Tengo un mal día, no quiero saludar. O sea, Deja que quiero ser gruñón hoy. claro, Sí, 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 exactamente. sí. Pero sí, es hermoso este verde y esas cosas. ¿Cómo te sentís? O sea, tenemos a Spinner de director, Mm, tenemos muchas historias, muchos escritores. ¿Cómo te sentís con esa parte de la comunidad me artística? encanta. Es una de las razones por las que vine, digamos. Me parece que allá está todo más, es un bajo Institucionalizado. institucionalizado, digamos, ¿no? O sea, es como llegar a, viste, y es todo un protocolo, digamos. Acá todo está más a la mano. Y eso es maravilloso. Y eso es más maravilloso que terrible, digamos. O sea, es eso, es como nada, che, viste, te lo encontrás, no sé, lo ves a Aníbal Saldívar que sale de acá, hola Aníbal, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me encuentro con Bonnie, uy, lo veo a Fernando, che, Fernando, mira, quiero conseguir una pantalla grande para... ¿Me entendés? Y allá es como que eso no pasa. Claro. Eso no pasa ni ahí. Y además, nada, me parece que no es casual de que Hessel tenga una impronta tan artística, porque te mueve la expresión, te mueve, o sea, es tanto, ¿no? Es tanta la belleza, es tanta la emoción que en algún momento vas a querer agarrar un pincel y hacer una raya en una hoja blanca. Sí, totalmente. Te da el momento de la introspección también y mucho tiempo muerto. Yo sé, o sea, No tengo tanto ese, pero soy un, no, yo te digo. soy un privilegiado. Yo estoy llegando a los 40, o sea, tampoco soy muy chico, pero con las decisiones que tomé en la vida vivo solo, no tengo hijos, ¿viste? Entonces como ya después de las 4 de la tarde, a veces quisiera ser Cristian Castro que dice, no hago nada. No, no, nada. Nada. Bueno, ¿Qué vas con esa nada? claro, me siento espectacular. Claro. No, yo me siento espectacular en la parte de decir, no soy más productivo. De esta hora en adelante puedo hacer lo que yo quiera porque ya producí lo que tenía que producir para ese día, para esta Completamente. semana, ¿entendés? No, no es una vorágine, o sea, también la suerte de que tenemos, bueno, yo también hago home office laboral, pero cuando no hacía home office estoy a 5 minutos de mi laburo en Completamente. bici. Y son otros tiempos, ¿viste? Que le ganaste 2 horas a un bondi No, que es un no. montón, es un montón. Y, y sí, como que el día a veces se te hace muy chicle y bueno, y ahí empezás a encontrar que hay espacios de cultura donde podés hacer un taller, donde podés empezar a encontrar la Completamente. expresión totalmente gratis, Y o el sea, viernes, bueno, eso es fundamental. totalmente Eso gratis. es fundamental. Hay mucha propuesta cultural accesible. Eso es muy importante y eso no pasa en todos los lugares y es importante decirlo. Y después, es verdad, o sea, por ejemplo, acá una cosa que yo noté con respecto a Buenos Aires es la influencia de las estaciones. A mí allá, que sea invierno, verano, primavera, todos los ambientes acondicionados, Sí, no sí. había diferencia. No. Pero acá, Había que abrigarse nada más un poquito si mm, llovía o ahí. acá te tira. Y Acá el sí. invierno te obliga a meterte para adentro. Sí, 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 te tenés La que primavera te encerrar. expande, el verano, bueno, y así. Sí, sí, sí. Hace poco leía una reflexión de una piba que también, de acá de Gesell, de chica, eh, que se fue, estuvo 10 12 años viviendo afuera, ahora volvió, viste, se casó, volvieron a vivir a Gesell, y dice, la primavera en Gesell, si bien tiene su inercia de que ya estamos todos muy pretemporada, ya empezás a ver casas abiertas, pintando y todo eso, es como nuestro veranito geselino, porque todavía estamos tranquilos, o sea, mentalmente estás muy tranquilo, ya hace solcito, vas a la playa y es como nuestro momento de disfrutar, porque después
en diciembre ya arranca la vorágine y Completamente. hasta marzo y abril no acaba, ¿viste? Y después ya es frío, ¿no? El otoño nuestro es invierno. Sí, sí. Pero bueno, ya casi al cierre, mira, te traje un regalito. Wow, muchas Yo gracias. digo que estas charlitas son parte de una bitácora que estamos intentando escribir en el presente hacia el futuro, ¿no? Cómo nos vamos a encontrar. Y bueno, justo hoy pintando, ¿no? Estoy muy influenciado con las golondrinas, que es Me la época que encanta. vuelven las golondrinas. Y dice, volver es parte del camino. Justo lo que Oh. hablábamos esto, ¿no? De volver siempre a leerse y esto y aquello. Mira, el otro día leí una frase de este poeta místico Rumi que decía que la mejor forma de avanzar es el retorno, ¿viste? Lo cual me hace mucho sentido con esto. Y bueno, una cosa que me cambió de Buenos Aires acá es mi relación con las plantas y con los pájaros. Me encantan los pájaros y estoy todo el tiempo, bueno, a ver qué pájaro es este, tú, ¿viste? Ah, ¿y qué costumbres tiene? ¿Y qué come? ¿Y cómo vive? Y es un mundo muy interesante, Sí, totalmente. muy interesante. Y acá tenemos la suerte de tener una gran variedad de pájaros hermosos. Y una cosa que me dicen muchos mis amigos cuando les mando mensajes y yo me dicen, che, boludo, está lleno de... Me mandás un mensaje y se escuchan los pájaros y eso es ser rico. Sí, totalmente. A mí me pasa de que me encanta el sonido Gracias, ambiente Fran. que nos genera el mar después de las 7 8 de la noche, viste, que no se escucha nada, que solamente la ola romper. Y no importa si estás en la circunvalación, se escucha Se la escucha ola igual. romper. Así que bueno, gracias Walt por estar acá. Te vamos a molestar para otras charlitas seguramente. Ninguna molestia, es todo placer. Pero bueno, queremos que te despidas con alguna frase para Gesell, algo que vos digas, esto necesita ser escuchado. Así que bueno. Que edifique responsabilidad, digamos. No, o sea, una cosa que me queda es, no nos olvidemos que somos ricos, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas por cambiar, que hay muchas cosas que no nos gustan de la realidad que atravesamos, pero somos ricos. Salimos, nuestros niños pueden jugar todavía en las calles, podemos pisar la arena, podemos ir al mar, podemos salir a pescar, podemos respirar aire puro. Somos ricos y eso también forma parte de nuestra realidad y no de todas las realidades. Entonces, recordarnos que también somos privilegiados en ese sentido, ¿no? Y atesorarlo y cuidarlo. Eso, Totalmente. Gracias, Wal. por favor.